político de la televisión pública. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, esta noche para hablar de educación, cómo es el análisis que se hace desde el sistema político del momento que se está viviendo. Vamos a conversar con el senador Amorín Valle, diputado Amorín Valle, que supo ser ministro de Educación y Cultura, con el senador José Carlos Cardoso, que supo ser subsecretario de la cartera, y vamos a hablar con dos diputados de la bancada del Frente Amplio, la bancada de gobierno. Ellos son José Maía, Sebastián Sabini, van a estar aquí. En las últimas horas volvió el tema de la educación a la polémica porque se ha planteado la elección de horas y allí los sindicatos señalan que discrepan con los criterios que se está manejando desde el Ejecutivo, así que bueno, hay allí un cortocircuito nuevamente. Uno se pregunta si esto precisamente a lo cual vos estás haciendo referencia no será uno de los puntos a los cuales se refería Juan Pedro Mir cuando en un encuentro con su sector político, el Frente Libre Sereni, dijo: está bravo para cambiar el ADN de la educación, se los digo bajito, en todo caso capaz que hacemos una transfusión, porque no están dadas las condiciones políticas en la conducción de la educación. Yo no sé si no es uno de los puntos a los cuales se refería Juan Pedro Mir. Seguramente que sí. Porque la elección de horas es un cambio que vienen reclamando los docentes desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, uno siente un déjà vu con estas noticias, porque recuerda que en años anteriores, a esta altura del año, cuando justamente empieza a organizarse la cosa para el año lectivo siguiente, existen siempre problemas de esta naturaleza que tienen que ver con la elección de horas. Recordás que llegaron a ocupar la oficina, la dependencia de la Administración Nacional de Educación Pública, donde se procesa y donde se tramita justamente la elección de horas. Sí, así que bueno, este será uno de los temas, también lo señalaba el renunciante subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, respecto a las condiciones políticas para cambiar el ADN de la educación. Vamos entonces al primer informe y ya venimos con los invitados. La situación de la educación se agravó a partir de la destitución del director nacional de Educación, Juan Pedro Mir, y de la renuncia del subsecretario de la cartera, Fernando Filgueira. El 17 de septiembre, en un plenario del Frente Libre Sereni, el ahora exdirector de Educación afirmó: nosotros no podemos ir en contra del movimiento social, tenemos que trabajar con los maestros, tenemos que reconstruir ese tejido con los trabajadores de la educación. Entiendo la indignación de la gente, pero solamente con un discurso de izquierdas que ponga algunos temas arriba de la mesa. Hoy no hay nada más de izquierda que articular una transformación educativa real. Estamos muy lejos. Y sin entrar en detalles, la mirada yo creo que más que cambio de ADN, lo digo bajito, si las cosas siguen así, va a haber una transfusión vamos a hacer. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación para generar eso. Estos dichos se hicieron públicos a través de los medios de comunicación y llevaron al presidente Vázquez a destituir a Mir. Luego de esta decisión, el subsecretario de la cartera, Fernando Filgueira, presentó renuncia a su cargo en solidaridad con el director de Educación. Las principales metas para el sistema educativo para el periodo 2015-2019, definidas como el cambio de ADN en la educación, son las siguientes: tender a la universalización del acceso a la educación a niños de 3 años en función de la demanda existente. Se prevén 8.000 cupos en el quinquenio. Mejorar las condiciones de egreso de primaria, buscando revertir el 29% de extraedad. Universalizar el egreso de la enseñanza media básica. Duplicar egresos de enseñanza media superior, ya que actualmente egresan unos 18.000 jóvenes. Y por último, que todo joven, hasta 17 años, esté vinculado a una propuesta educativa. A raíz de esta situación, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que el cambio de ADN en la educación que prometieron durante la campaña electoral será realizado, pero hay que tener en cuenta que este gobierno tan solo lleva 8 meses y que aún restan 52 meses para trabajar. No hay varitas mágicas, agregó Vázquez. Añadió: en 8 meses hubo cosas que arreglar, hubo temas que ir ajustando a la realidad actual. En todas las administraciones los temas no son iguales, tienen distintos tiempos, distintas realidades, y yo creo que hemos ido avanzando.
El plan del gobierno no se modifica, es el que vamos a llevar adelante más allá de las personas que estén al frente del gobierno de la educación, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla, señaló el primer mandatario. Vázquez confirmó que cuando vuelva de su viaje oficial resolverá quién sustituirá a Filgueira. Se va a concretar casi seguramente en los primeros días de nuestro regreso. En principio sería una persona del ámbito académico educativo. Sobre el cambio de ADN, Vázquez aseguró: cuando dijimos eso, quisimos decir que el cambio iba a ser un cambio importante y adecuado. No nos olvidemos que el ADN de cualquier célula de un organismo vivo, vegetal o animal sufre cambios y adaptaciones permanentes. Esa es la vida, y no nos olvidemos que la actividad educativa y de aprendizaje es una actividad vital. Por lo tanto, este concepto, este criterio que desarrollamos, lo seguimos manteniendo, subrayó el mandatario. Bueno, nos estábamos riendo porque en realidad tuve un acto fallido. Es el senador José Amorín Valle, fue diputado, pero ahora hace 10 años que es senador, vicesenador, fue vicediputado. Bueno, cuando terminemos la anécdota, él dijo igual, decime Bill si querés. Exactamente, y nos estábamos riendo de eso. Y ahora nos ponemos serios para darles las buenas noches a los cuatro. Bienvenidos, un gusto recibirlos. Empezamos con los legisladores de la bancada de gobierno. Una evaluación de ustedes acerca del momento que se está viviendo en la educación. Bueno, siempre la educación es tema y está bueno que sea tema de agenda pública. Yo soy de los que celebra cuando eso sucede, porque es uno de los temas más importantes del país. Sin duda alguna, nosotros tenemos en esto una apuesta muy fuerte desde el gobierno, tenemos metas muy ambiciosas y obviamente han acontecido algunos hechos que para nosotros han sido negativos, como ustedes lo mostraban en el informe recién, que es las salidas y los ceses de Juan Pedro Mir y la renuncia de Filgueiras, que bueno, que entendemos que no es positivo para el desarrollo del proyecto de educación. Pero como escuché hoy al propio Filgueira decir, entendemos que lo imprescindible para nosotros es que los procesos se lleven adelante. Eran compañeros y son compañeros muy valiosos, y los procesos, insisto, tienen desafíos muy importantes. Dentro de ellos, obviamente, está por un lado alcanzar determinadas metas desde el punto de vista presupuestal, pero junto con ello, todo lo referido a una cuestión de gestión, especialmente en la educación media, aunque no es el único lugar donde tenemos que hacer énfasis. Yo diría modo diagnóstico, creo que ese es el estado de situación, y bueno, ojalá nos ocupe esto para sacar cosas constructivas, para que la gente vea en nosotros que más allá de las pertenencias político-partidarias somos capaces de mostrarle a la gente que podemos poner un rumbo común en algunas cosas. De pronto podemos seguir con ustedes como ¿Cómo no? Amorín Valle. Bueno, la educación fue, yo diría que tema central en la campaña política. Es más, casi todos dijimos, y muchos lo sentimos, que era el tema más importante que tenía el país, un tema central para el Uruguay. Y yo creo que tiene que seguir siendo el tema más importante, y creo que tenemos que seguir hablando de esas cosas. Y tenemos que asumir que el diagnóstico hoy de cómo está la educación es malo. La ministra dice que no está en crisis. Bueno, si no está en crisis es algo muy parecido. Está muy mal y tenemos que hacer cosas para que cambie favorablemente. Y yo, con total franqueza, creo que en una cantidad de temas coincidimos los distintos actores políticos de distintos partidos políticos. Yo fui a una reunión hace un par de años en la que estaba Filgueira, una reunión que organizaba Sendic con una cuestión, pensando en el 2030 creo que era, estaba Filgueira, y hablaba... a distancia con Renato Perti, y nos asesoraba a nosotros en el tema educativo, y pensaba muy parecido. Pensaban que había que hacer algunas cosas básicas para cambiar, y pensaban muy parecido. Y cuando escucho a Pablo da Silveira, en muchos temas piensan parecido. Es decir, que había una cantidad de cosas en los que piensan, los que saben de educación, mucho más que nosotros, asesores nuestros, pensaban parecido. Y yo siempre me pregunté por qué no se puede hacer. Y cuando Filgueira va de subsecretario de Educación y Cultura,
que era un cargo en el que parecía que podía hacer cosas, dijimos, bueno, hay que ayudarlo, vamos a trabajar por la educación que el país necesita. Y bueno, lamentablemente, o por lo menos parece, esta opción se frustró, que el presidente Vázquez, que venía con bastante entusiasmo, que inclusive, digo, desde mi punto de vista hasta se pasó de rosca en el entusiasmo, cuando declara o decreta la esencialidad de la educación, después va para atrás, y ahora, en vez de ir todos empujando hacia el lugar que creemos que la educación tiene que funcionar, decimos, bueno, no, esto hay que arreglarlo adentro, hay que hablar con los docentes, y si no, nada se va a poder hacer, lo que dijo Mir. A Sabini, si te parece, le damos paso, pero con una pregunta, Sebastián, ¿a vos te parece que todo lo que ocurrió a lo largo de este año, ¿no? Y vamos a incluir rápidamente lo que referenciaba a Morín Valle, es decir, el decreto de esencialidad, luego la desocupación del Codicen, y todas esas cosas, un año de tensión, está haciendo, erosionó el camino, y esto que tenemos ahora con la crisis en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿es como una especie de corolario? Bueno, creo que no fue, digamos, en cierto sentido es natural que sea así, porque este fue un año presupuestario, ¿no? Y siempre tenemos, desde que yo tengo recuerdo, por lo menos, siempre los años de presupuesto son años donde hay mayor conflictividad. Ahora sí comparto que no ayuda a generar el diálogo que necesitamos para este tema, ¿no? Que yo siempre lo digo y estoy convencido que los problemas o los desafíos más bien que tenemos en educación traspasan en mucho lo que puede hacer un gobierno de un partido, ¿no? Y que por lo tanto tenemos una necesidad de tener un plan que nos abarque en esos desafíos, y que ese plan tiene que ser de una mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Y ese plan debería ser construido como se intentó en algunas ocasiones con todos los partidos políticos, pero sobre todo con la mirada social, que esto es algo que decía Juan Pedro Mir, que creo que todo, o por lo menos en lo personal comparto, que las transformaciones que tenemos que hacer, las tenemos que hacer en diálogo con los actores sociales, ¿no? Que no quiere decir que en algunos casos seguramente tengamos posiciones diferentes, ¿no? Claramente la elección de horas creo que es un buen ejemplo de un punto en donde creo que el gobierno debería ponerse firme, decir, bueno, esto es una necesidad, que no es la panacea tampoco, o sea, que todos los docentes elijamos. Pero vamos a explicarle brevemente a la gente qué es lo de la elección de horas, porque si no la gente no entiende. Bueno, la propuesta venía por el lado de que los docentes que tienen mayor antigüedad, que son los que tienen mayor grado a su vez, pudieran elegir por 2 años, ¿no? Los grados de 4 y 7, para que los televidentes conozcan, uno pasa de grado cada 4 años, ¿no? Eso en sí ya es un problema aparte y a resolver, es decir, que el pasaje de grado sea solo por antigüedad es un problema. Pero más allá de ese aspecto que también hay que reformar de cara a la reforma del estatuto docente, claramente que los docentes tengan la posibilidad de estar varios años trabajando con una misma comunidad educativa ayuda al proceso educativo. Y ese es el debate en parte que tenemos que dar. Pero si esas cuestiones estuvieran resueltas, por ejemplo, en los congresos nacionales de educación, en las asambleas técnico-docentes, en los consejos locales de participación, bueno, me parece que podríamos avanzar hacia ese acuerdo que nos ayude a salir de esa, yo digo, aparente crisis permanente. Porque si uno analiza... Los docentes han salido y se oponen. Bien, pero digamos, pongamos una mirada histórica, la educación en Uruguay siempre estuvo en crisis, ¿no? Carlos Quijano decía en el 30 que estaba en crisis, y si vamos al 50 estaba en crisis, y si vamos al 60 estaba en crisis. Ahora, si hablamos No, pero me parece que es importante porque parece que las crisis las tenemos solo ahora. Y en realidad, creo que lo que sí tenemos hoy es una enorme crisis de crecimiento, ¿sí? Porque la educación en estos últimos 10 años, si algo ha hecho, es ampliar la base de cobertura. Ahora, tenemos a esos gurises adentro, les tenemos que ofrecer una oferta educativa que les sirva, que los motive. ¿Cardoso? Bueno, a ver, aquí podemos caer en la tentación de atraparnos con los términos. Quedamos si hay crisis y no hay crisis, una discusión. Yo comparto que la crisis en la educación incluso puede ser una cosa hasta buena, en la medida en que es un removedor de lo que pasa. Yo diría, lo que nosotros tenemos ahora son problemas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Es Mir, Filgueira, los dichos del presidente, los dichos del gobierno? No, los problemas son los resultados en la educación. Tenemos deserción,
Tenemos bajos niveles de aprendizaje, ese es el problema. Tenemos dificultades para obtener resultados por cualquier encuesta que se la mire, por las encuestas internacionales, por las evaluaciones que mire, tenemos problemas. La deserción es dramática secundaria, 40% retenemos. Los países que han avanzado llegan al 70, al 80 y hasta el 90%. Ahí hay un problema, esos son nuestros problemas. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que resolver? Hay que discutir el currículo, hay que discutir el diseño institucional, hay que discutir el equipo de gestión. El gobierno se plantó con un equipo de gestión y cayó. Yo le dije a la ministra en comisión, mire, usted tenía 2 lanzaderas, si esto fuera un teatro de operaciones militares, ¡plac!, le bajaron las 2 lanzaderas, Mir y Filgueira. Los 2 pesados, importantes, en el diseño de lo que el Frente decía en campaña electoral y en el respaldo que el presidente tenía en lo técnico, porque María Julia no sabe de educación, eso creo que coincide el Uruguay entero. Es un actor político que está puesto allí para determinadas cosas, no por lo que sabe de educación. ¿Quién sabe de educación? Filgueira y Mir. Eso sabían de educación. No están más. Entonces, el equipo se quebró. ¿Cómo se reconstruye el equipo? ¿Pero para qué? Para ver si ponemos en marcha mejores resultados, si los aprendizajes los cambiamos y si retenemos la matrícula. Ahora se ha puesto en discusión en los últimos días, como decía Sabini, una medida. Nosotros la tenemos en nuestro programa de gobierno. La anunciamos el otro día. Celsa Puente lo había dicho, no importa el derecho de autor. Ahora, en una reacción, o sea, aquí no se toca nada en materia de elección docente. ¿Y el gobierno qué va a hacer? ¿Va a mirar? Sí, recordémosle también a los televidentes que lo que se ha dicho desde los sindicatos es que no están de acuerdo, no lo van a aceptar, que van a ocupar los centros de estudios si el gobierno cambia ese criterio de la elección por 2 años. Dos frases más, las últimas de esta intervención. Con los sindicatos hay que discutir muchas cosas, y está bien acordar, y está bien discutir, salario, condiciones laborales. Ahora, ¿qué día empiezan las clases? No se discute con el sindicato. El currículum, el gobierno no puede discutir el currículum con el sindicato. El calendario no lo puede discutir con el sindicato. Y la forma de elegir horas docentes no las puede discutir con el sindicato. Porque el docente tiene 30 días libres al año. Lo otro es vacaciones de los alumnos, no del docente. Los docentes tenemos solo 30 días libres. En el resto, ¿quién manda? Y el sistema. Y uno va y cumple la tarea. ¿A dónde? ¿Y dónde te manda el sistema? Entonces, José Carlos, acabas de decir una cosa que es coincidente con lo que decía Sabini, y quiero simplemente que redondee, Sebastián, porque evidentemente nos queremos escuchar a todos. Coincidentemente con esto dijiste, el gobierno tiene que ser más firme en este problema de la elección de horas. Tiene que ponerse firme, ese fue el término que utilizaste. Y la pregunta es, ¿qué es ponerse firme cuando, como destaca por segunda o tercera vez Ana María, los docentes dicen, si nos cambian el mecanismo de elección de horas vamos a ocupar los liceos? Bueno, quiere decir eso, que en algunos casos uno puede tener un diálogo y cuando uno es gobierno, en determinados momentos necesariamente tiene que seguir adelante. Y yo creo que justamente es un tema en el cual tenemos un acuerdo, creo que generalizado, creo que se había incluido en los acuerdos de 2010 y 2012. Sí, está, sí. Por lo tanto hay una representatividad bastante importante, digamos, de que esa medida importa, y creo que si uno habla en general con los docentes, también están de acuerdo, muchos de ellos, en que es importante tener estabilidad laboral en un solo centro, que es una medida costosa, además, para poder construir comunidad educativa. Ahora, yo comparto el diagnóstico que hace José Carlos. Cardoso, Cardoso. Soy el único que no sé José. Compartirá más el tuyo. En cuanto, bueno, esos son algunos de los, no todos, ¿no? Pero son algunos de los nudos. Ahora, el problema no es el diagnóstico, el problema es cómo hacemos esa transformación, ¿sí? Cómo avanzamos hacia esa transformación. Y yo creo que si tuviéramos, digamos, estas ideas que a veces parecen un poco que las ponemos en algunos documentos, que las tenemos en nuestro programa, que no son todas coincidentes, ¿no? Algunos han planteado otros modelos de gestión diferentes a la educación pública, y eso es un dato de la realidad también. Creo que también parte de la discusión política es cómo hacemos esa transformación. María, ¿el gobierno se tiene que poner firme, como planteaba en este tema, por ejemplo, ponerse firme? Yo no tengo dudas, pero además quiero poner cosas de concepto. En materia de energía, por ejemplo, a nosotros no se nos ocurre que sea la conducción de las políticas de energía, ni de UTE, ni de ANCAP, o las de telecomunicaciones por parte de los trabajadores de esos entes. En educación,
Nosotros creo que avanzamos en dando participación en la conducción de la educación a los docentes, pero la responsabilidad institucional es del gobierno. No se puede hacer de cualquier manera, porque hemos tenido distintas experiencias que se han querido llevar, en algunos casos, buenas ideas, pero poniéndose de poncho a los actores de la educación. Sabemos cuál es el final de esto. Entonces, ¿cuál es el justo medio de esto? Bueno, tener claro ante la ciudadanía, al que nos votó, a ustedes, a nosotros, que el gobierno de la educación es democrático. Y si es democrático, es representativo de lo que la gente expuso en las urnas y que nos eligió. Entonces, acá, ¿qué es ponerse firme? Para mí, ponerse firme es tomar una decisión, dialogar, pero cuando hay que tomar la decisión, se toma. Y estoy convencido, absolutamente convencido, que la gran mayoría de los actores educativos están de acuerdo con estos cambios. Estoy convencido de ello. ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber algunas tendencias de un grupo determinado de docentes que piense distinto, pero estoy convencido que la gran mayoría, si le dice, mira, vas a trabajar por 2 o 3 años en un centro de estudio, vas a conocer a las generaciones de los padres, los abuelos, los tíos, al medio, vas a poder insertar tu política pública, hacer un proyecto institucional por 3 años. Yo creo que eso es posible. Entonces, la firmeza es parte de una decisión institucional. Y ese para mí es el camino a tomar. Lo que pasa es que eso es tan obvio, lo que dije, que lo que estamos discutiendo, esto es como una medida que parece una sorpresa. Los maestros elegimos nuestros cargos y nos quedamos en las escuelas 4 años y no te puedes cambiar. Cuando te resultas efectivo, te vas a una escuela y te tienes que quedar ahí. Y a nadie nunca le sorprendió que un maestro trabaje 4, 5, 6, 7 años en la misma escuela. No quizás pasa por nada. Eso también los resultados puede que sean mejores en las escuelas, incluso a la mirada de la ciudadanía, que la escuela no está tan devaluada en la por lo menos me da la impresión en la concepción de la gente, del uruguayo. El problema, yo creo que es que estamos discutiendo cosas chicas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir las cosas grandes. Es qué rumbo le vamos a dar a la educación. Y yo creo que tenemos que discutirlo y rediscutirlo, porque el presidente Vázquez y el Frente Amplio ganaron la elección y tenían mayoría parlamentaria, y todos los miembros de la educación, todas las personas que estaban frente a la educación fueron designados por el Frente Amplio, ninguno por la oposición. Y dijo, el camino es este, y nosotros coincidimos con muchas cosas de ese camino. Era el camino de Filgueiras y de Mir. Entonces, cuando dice, el camino es este, bueno, dijimos, acá hay un hombre que tiene ganas de hacerlo, pone a una ministra firme para enfrentar algún problema menor de alguien que quería tener más autoridad que ella, con una ministra firme, y dice, vamos por acá. Bueno, ese camino fracasó. Pero fracasó por el alejamiento de Mir y de Filgueiras. Fracasó, pero realmente, porque se dieron cuenta que los cambios que habían planteado, con los muchos de los cuales estamos de acuerdo, eran imposibles de hacer. Se dieron cuenta Mir y Filgueiras. Mir y Filgueiras dijeron, en este camino no tenemos posibilidad. ¿Y por qué? ¿Quién se lo impide? Se le impide el sistema. Se le impide el sistema. Se lo impide una cantidad de personas que están al frente de los organismos que realmente mandan en la educación. Porque en la educación no manda el ministerio. Está claro. En la educación manda el CODICEN. Y hay una cantidad de personas ahí que dicen, no estamos de acuerdo con eso, queremos hacer otra cosa, haciéndolo la reforma desde adentro. Y ellos decían, una reforma de adentro no se puede hacer. A ver, José, vos te estás refiriendo a Neto. Me estoy refiriendo a Neto y al equipo. Porque de Neto se habló durante todos estos días. Yo me estoy refiriendo a Neto. Quiero preguntar hoy a los frente amplistas, ¿no? Se planteó un enfrentamiento, se habló de 2 equipos de educación, se planteó una línea, y digo en la prensa fundamentalmente, ¿no? Y en los análisis políticos, una línea de un lado Mir y Filgueiras y de otro lado Neto y CODICEN. Eso es cierto. Hoy lo que hay, bueno, es notorio que es así, pero hoy lo que hay es un grupo que es el que está al frente de la educación, que dice, la reforma la vamos a hacer de adentro conversando con los sindicatos docentes, que no quieren hacer ninguna reforma. Pero no quieren hacer ninguna reforma acá y en pocos lugares del mundo. A la gente no le gusta que le cambie la forma de trabajo. Así que a mí no me toquen nada porque yo así estoy bien. Entonces la reforma, yo creo, que hay que hacerla de afuera. La tiene que hacer el sistema político porque es en este país, como muy bien dijo José Carlos Maía, los que tienen que fijar las políticas son los que gobiernan. Sí, me permiten un apunte. Quiero recordar una frase del senador Ortiz, que referido a esto que tú acabas de plantear, que referido al tema de la autonomía de los organismos, Ortiz decía, los autónomos son los organismos, no sus directores. Claro. Y aquí juega mucho ese papel.
es neto autónomo ante las políticas del Frente Amplio planteadas en su programa de gobierno? Y no desde el punto de vista que es designado, pero es por obvio, una fuerza política que fue gana designado las por elecciones. una venia en el Senado propuesta del Frente Amplio. Entonces, que haya autonomía técnica en el organismo, eso es obvio. Yo lo integré al Consejo de Educación Primaria y es un organismo autónomo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista del rumbo y de la decisión. Perdóname, termino con lo que estaba diciendo. Yo creo que lo que hay que hacer es, por supuesto que cualquier reforma necesita que los actores estén lo más comprometidos posible. Entonces va a ser imposible hacer una reforma enfrentando de frente a los sindicatos o a los docentes. Que los sindicatos y los docentes no son la misma cosa. Entonces, yo lo que digo es, bueno, estamos complicados. ¿Cómo arrancamos nuevamente? Y bueno, lo que hay que hacer es arrancar nuevamente con una cantidad de gente que piensa parecido y que hay que hacer cambios. Nosotros, desde la oposición, queremos ayudar. Queremos apoyar, porque es un tema, no es un tema de gobierno, es un tema de país. Además, hasta desde el punto de vista egoísta político, el resultado se va a ver dentro de 10 años. Así que trabajemos todos ahora para hacer un cambio importante y no dejar que otra vez nos chantajeen y se nos queden con la educación. Varios temas ahí planteados. Sí, ¿Hay dos equipos en educación? Claramente no. El Frente Amplio tiene un programa, creo que no sé si por los equipos hay. Figueira y Neto no tienen nada que ver. No hay más porque no está Figueira. Para mí eso es una fábula literaria. Lo que hay es un programa de gobierno con objetivos claros, muy ambiciosos, diría extremadamente ambiciosos. Es más, algún asesor del Partido Nacional dijo que era irrealizable. Nosotros estamos convencidos que se puede hacer, que se puede universalizar la oferta en la educación inicial, que se puede en la educación de 3 años, que se puede universalizar los egresos en el ciclo básico, que podemos llegar al 75% en el bachillerato, que podemos ampliar la oferta terciaria y universitaria. Pero eso lo podemos hacer en la medida que, entre otras cosas, discutamos, por supuesto, la currícula, el modelo pedagógico, el sistema educativo, sobre todo medio, pero lo que no podemos hacer es exigirle, por ejemplo, a los liceos públicos, lo mismo que le exigimos a los liceos privados cuando tenemos la mitad de la inversión en un liceo público o un liceo privado, y cuando sabemos que los estudiantes de los liceos públicos son de los sectores medios y bajos, y por lo tanto vienen con más necesidades. Entonces, hacemos muchas veces le pedimos muchísimo más a la educación de lo que realmente puede dar con los recursos que tiene, porque en ningún lugar del mundo hay excelentes resultados con los recursos que tenemos hoy destinados a la educación. Pero entonces ¿tiene su raíz en el presupuesto? Entre otras cosas. ¿Por qué la educación pública primaria no tiene los mismos problemas que la educación pública media? Bien. No los tiene, entre otras cosas, porque invierte el 90% de lo que invierte la educación privada. Entonces, ¿eso en qué impacta? En los liceos, por ejemplo. Bueno, impacta en la carga horaria que tienen los estudiantes, en la oferta, es decir, si yo puedo hacer actividades culturales, actividades recreativas, actividades extracurriculares, si los estudiantes reciben apoyo con sus familias. En primaria eso pasa. Tenemos el programa de maestros comunitarios donde los maestros van a las casas de los chiquilines a estudiar, donde duplicamos el número de docentes de lengua, en donde multiplicamos por 9 el número de docentes de educación física, pero eso son recursos. Entonces, si nosotros pretendemos que con el presupuesto que tenemos, que es la mitad, repito, la mitad de lo que invertimos en educación privada, tengamos mejores resultados, bueno, podemos discutir el mejor plan, pero el mejor plan... ¿Cómo es eso de que se invierte la mitad? Se invierte la mitad. Invertimos la mitad en la educación privada media que en la educación privada pública. Y esto salió en el informe de INED en el año 2014. Entonces, no solo se trata de discutir... Quiero que seamos muy específicos en esto, Sebastián. El dinero que el Estado destina a la enseñanza media... Sí, es la mitad, y hace 10 años era un tercio. Hace 10 años era un tercio de y lo que las familias pagan en la enseñanza privada. Exactamente, exactamente. Y en la educación en primaria era la mitad y hoy es el 90%. Pero usted, o sea, ese radio... es un gobierno de 2005. Y estoy diciendo, era de un tercio y hoy es la mitad. O sea, se acercó. En la educación primaria era de la mitad y hoy está en un 90%. O sea, la mayor parte del aumento que realizó el Frente Amplio en materia presupuestal se destinó a primaria. En este presupuesto que votamos ahora,
la mayor parte se destina a la educación media. Quiero agregar una cosa más. Sí, A ver, primero, sobre los números me gustaría hacer una sobre algunos comentarios, porque las versiones estaban también que desde nuestra fila, por decirlo de una manera, hubo una intención de generar un hecho político. A través de algunos medios, yo lo leí también, y lo quiero decir con todas las letras, no hubo ninguna intención ni decisión de generar absolutamente nada. Eso lo quiero decir con todas las letras. Segunda cuestión. Usted dice con el plenario del Frente Libre y las declaraciones de Mir. Con lo que salió de una... Además, vamos a entendernos, normalmente los periodistas llegan muy a fondo en la información, por suerte para la gente que nos está mirando. Ahora, cuando decidimos hacer una actividad abierta, es decir, no estuvo nunca en el sentido de buscar generar tal o cual consecuencia. Eso es lo primero. Segundo, complemento lo que decía Figueiredo hoy, que lo estamos citando bastante. Es decir, nosotros entendemos que hay que generar las condiciones para que estos cambios que tenemos nosotros en el programa de gobierno del Frente Amplio y en el programa, que no solo del Frente, porque nosotros nos referimos a nuestro programa, pero sabemos que hay coincidencias con otros. Y digo algo más. El presupuesto de la educación es una condición necesaria pero no suficiente. Y digo otro más. Acá, para que haya cambios profundos, tiene que haber una sostenibilidad de 20, 30, 40 años de determinados niveles presupuestales que no los hemos tenido. Cuando nosotros nos comparamos, como a veces sucede con Finlandia o con algunos países que son de punta en educación, estamos hablando de países que invierten más del 6%, hace 40 años en educación. Entonces es lógico que vos puedas tener resultados acorde a una sostenibilidad de inversión educativa. Entonces nosotros, cierro con esto, nosotros decimos, bueno, ¿qué cosas tenemos en el haber? Bueno, tenemos un plan Ceibal que para nosotros es una transformación muy importante, podrá ser mejor utilizado en el futuro, pero es una socialización de una herramienta que no estaba en el Uruguay. Por suerte, a través de Canal 5 nos llega a ver el interior. Y las diferencias que tenemos más fuertes están sobre todo en el área metropolitana, porque la mayoría de los hijos de la familia que nos mira en el interior, la mayoría enorme, va a la educación pública. Entonces, focalicemos dónde están los problemas. Si los problemas están ahí, pues la educación media, asumamos que tiene que tener transformaciones, que tiene que tener sistemas diversos, que tiene que atender específicamente con mayor énfasis a aquellos sectores donde la población está, desde el punto de vista económico, más complicada. Y termino con esto. ¿Y eso ocurre? Antes de que termine, José Carlos, eso ocurre porque hemos estado en contacto, y en forma personal, lo que pasa es que uno no quiere ser tan autorreferencial. He estado en contacto con familias que mandan a sus hijos a la escuela pública. Dentro de esas familias está la mía. La mía también. Mi hija más chica, tengo el orgullo de decir que mi hija más chica, y lo digo con orgullo porque es una muy buena escuela pública, va a la escuela Simón Bolívar. La escuela Simón Bolívar, a la cual va además la hija de Juan Pedro Mir. Nos conocemos como padres de compañeras de escuela. La escuela Simón funciona como si fuese un colegio privado. Yo no sé si un colegio privado tiene que ser puesto como punto de referencia, no, claro, pero funcionan bien, en realidad funcionan bien, o por lo menos Pero sin embargo, he tenido la posibilidad de conocer situaciones como por ejemplo la escuela de Flor de Maroña, donde había un desdén por parte de los docentes muchas veces con los alumnos, donde de repente había una maestra que faltaba y la directora debe estar recordándolo. Una noche llamé a Florín, porque cuando yo estaba en Radio Nacional, las madres me decían, che, la maestra nos dice que nos llevemos a los niños para la casa cuando falta la directora nos dice que nos llevemos a los niños para casa cuando falta la maestra. Eso puede ser, porque yo tengo entendido que no. Y era una semana, y otra también, y otra también. Y evidentemente lo que se ve muchas veces en las escuelas de la periferia, donde se necesita el mayor compromiso, es falta de compromiso, y que me perdonen los docentes. Y sin embargo, en las escuelas del centro y del este, de la costa, se ven docentes comprometidos, que hacen cosas, que hacen actividades, que hacen incluso actividades con el barrio. Es una cosa fantástica. Voy a contestar la pregunta. Yo voy a contestar la pregunta. Mi hija, la más chica, hoy la fui a buscar de la escuela Artigas 106 de Las Piedras, educación pública. Todos mis hijos fueron a la educación pública y están yendo hoy a la Universidad de la República. Entonces, como opción de vida también lo he tomado. Digo esto, y con que estoy al pie de la respuesta porque obviamente algunas cosas que hemos dicho generan contrapuntos. Yo asumo que en los lugares de contexto crítico nos queda muchísimo por hacer. Yo lo asumo. También asumo que no me sería muy cómodo tirarle el fardo a los docentes
cuando en realidad yo los tengo que tener como socios estratégicos de la gestión. Yo no hablo del sistema político mirándolo por arriba del hombro. Yo creo que tenemos que lograr una forma de acuerdo con la sociedad civil y que docentes, actores de la educación y sistema político nos sumerjamos en esa realidad. No me gusta mirar la cosa como de afuera. Yo quería meter una basecita sobre lo que decía Sabini hoy, porque el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, porque el presupuesto siempre recurrimos al tema presupuestal como una fórmula de decir la inversión ha sido baja, estamos esperando a que la inversión dé resultados. Necesitamos mucho más tiempo de acumulación de recursos presupuestales para que la educación dé resultados. Y esto tiene fundamentos ciertos, pero también tiene aspectos que son relativos. Yo creo que lo del diseño curricular, lo de los cambios institucionales juegan un gran papel en mejor gestión de la educación. Si uno mira el presupuesto de la educación que plantea el Frente Amplio para este periodo es de 1.600 millones de dólares por año. Para la ANEP, 1.600 millones de dólares por año, de los cuales el 84% es sueldo, el 10% gastos y el 6% inversiones. Es decir, ¿qué es el presupuesto de educación? Docentes. ¿Pero eso lo decís con tono de crítica? No. Y es más, se necesita un compromiso y justamente por eso... No, pero no sé dónde viste la crítica. No, está bien. Estoy diciendo cómo se distribuye un presupuesto. El presupuesto es docentes. Es decir, hay una inversión en los docentes. Entonces, ¿el cambio cómo se produce? Se produce con gestión. No hay que esperar a que los vidrios se pongan en la escuela para que la escuela tenga mejor rendimiento. Eso es muy importante. 96 millones de dólares por año es lo que vamos a invertir en edificios escolares, de un presupuesto de 1.600 millones. Es decir, el grueso está puesto en los docentes. Entonces, esto, y por eso quería aportar al aporte a lo que decía Sabini, es, si no hay gestión, entonces no hay desarrollo del sistema educativo. ¿De dónde vamos a esperar? Esperamos de la gestión de los docentes y de la reorientación que el sistema tiene. Y es ahí donde yo creo, tengo malas noticias, ustedes tienen un problema. Ustedes tienen un problema para hacer un cambio de gestión. No lo están haciendo operativo. Y tienen dificultades por cosas mínimas, como es esto. Van a tener dificultades por el calendario. 150 días terminamos este año de trabajo, 150 y pico de días. Es una vergüenza. Los japoneses van a tener 240 días este año. Nosotros 150. En secundaria hay finalización, digamos, de la gente, además, ¿no? Hay finalización. Eso es gestión. Y hay problemas en la gestión. Y el doble conducción es notorio. Dijimos 5 años, hay doble conducción en economía. Nos dijeron no, hasta que demostramos que sí. Hubo doble gestión en la economía en el periodo Mujica. Ahora decimos, hay doble gestión en educación. La línea de Neto, dijo Neto, no si este señor sigue hablando, me levanto y me voy. Pero no hay más. Eso es verdad. Es decir, el concepto que se tiene del Codicen es, no metan el ministerio acá, las ideas que están en el ministerio no pueden venir a cruzarse a la línea del Codicen, y ese es un problema a resolver, es un problema político. Lo tienen que resolver políticamente. ¿Sabes? Lo que pasa es que no se puede discutir este tema como si en estos 10 años no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo creo que en educación pasaron muchas cosas, ¿sí? Y a mí me tocó ser estudiante de salones que no tenían vidrios, ¿no? Y ser docente de salones que no tenían vidrios también, porque además con José Carlos fuimos al mismo liceo, fuimos practicantes en el mismo liceo, dimos clases en el mismo liceo. Yo también, también trabajé en escuelas con dificultades. Hoy tenemos una base que es superior a la hace 10 años. ¿Por qué superior? Bueno, porque tenemos, para empezar, algunos sistemas de protección social que antes no teníamos, ¿sí? Tenemos algunos recursos que antes no teníamos. Por ejemplo, las becas, por ejemplo, las tutorías, por ejemplo, la infinidad de programas, más de 30, ¿sí? Que atienden a las situaciones de crisis, muchos de ellos con muy buenos resultados. Y otros no evaluados. Tenemos algunos no evaluados, pero muchos de ellos sí evaluados y positivos. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que los estudiantes puedan llegar a los centros que antes no llegaban, ¿sí? Tenemos una red de centros con mayor extensión horaria, entre otras cosas. Tenemos muchas experiencias muy buenas dentro del sistema educativo, no por fuera, no solo en la educación no formal, que las hay y muy buenas, dentro de educación secundaria y dentro de UTU. Entonces, no podemos dar un debate como si en 10 años no hubiera pasado nada, porque no es cierto. Pasaron cosas muy buenas en el sistema educativo, tenemos más jóvenes estudiando. Ahora, ninguno de nosotros está conforme.
y tenemos la misión de que aprendan más y de que más jóvenes, diría el 100%, puedan culminar su educación media y luego ingresar a la universidad. Amorín quiere decir algo y nos está quedando nada. No, yo lo que quiero decir es que tenemos que mirar hacia adelante. Francamente, y para hacer las cosas bien, tenemos que asumir que la situación es muy mala. Que en los últimos 10 años, es cierto, ha habido un aumento muy importante de recursos para la educación, el país estuvo en condiciones de hacerlo, y la educación nadie siente que esté mejor. Todo el mundo siente además una cosa gravísima, que la última reforma razonablemente importante fue la de Rama. Y recién hoy algunos empiezan a reconocer, che, estuvo bien Rama, 20 años después. Un sistema educativo queda congelado 20 años y nadie se anima a hacer alguna reforma posible. José Carlos Cardoso, ¿coincide que la última reforma fue la de Rama? En términos de diseño, sí. Sin duda. Sin duda. En términos de diseño, sí. Lo que hubo después fue una ley de educación que cambió la estructura de poder del sistema, pero en materia de diseño abajo, es decir, cambió el primer ciclo, recambió las asignaturas, hay un diseño. Ahora que se vota, viene la parte crítica, la parte que ha sido criticada. Por supuesto, ¿no? Todo tiene críticas por áreas. Perdón, en esa parte que ha sido criticada, hoy muchos coinciden. A ver, era criticado el bachillerato tecnológico de la UTU. Era criticado, duramente criticado, y hoy nos dice Neto, que fue un buen director de UTU, Neto nos dice, y el ex presidente Mujica, dice, yo estoy orgulloso de la UTU, miren lo que son los bachilleratos tecnológicos. Bien, de esto pero nos damos cuenta 20 años después. Se lo quiero trasladar para terminar a dos, además de legisladores, dos docentes. Sí. ¿La última reforma fue la de Rama? Yo creo que tuvo un impulso fuerte en algunas ideas centrales, pero en reformas educativas y en general, tan importantes son las ideas como las llevas adelante. Y la verdad, el estilo y la forma de Rama fue una especie de bulldozer que pasó por arriba todo, es que no logró, pero no logró medidas concretas. No firme, yo no quiero la reforma de Rama. Yo creo que no tuvo ninguna evaluación la reforma de Rama. No, pero yo no la conozco la evaluación. Yo no la conozco. Segunda cosa, no tuvo el impacto que tuvo que tener. Primer cosa, porque estuvo en contra y eligió ponerse en contra no solo a todos los actores educativos, incluso a partidos políticos, a sindicatos, incluso a partidos que eran parte del gobierno. Y yo recuerdo muchos episodios en ese sentido. Entonces, a ver, me parece muy buena cosa que recordemos que se hicieron ideas, algunas positivas, sin duda. Yo miro la perspectiva, la idea de crear los centros regionales es una idea buena. Ahora, los contenidos pedagógicos y curriculares, ¿no estamos de acuerdo como estaban hechos? Sí, la idea de centralizar. Entonces, hay que ver que nosotros hemos hecho avances sustanciales y este cuadro, que nunca me olvido de mostrarlo, este cuadro muestra, valga la redundancia de palabras, lo que ha sido la inversión en educación desde el año 1970 a la fecha. Las barras altas, verdes, son las del gobierno Frente Amplista, pero, José Carlos, y las demás lo que importa es el resultado. Bueno, pero no importa lo que gastas, insisto, importa el resultado. Bien, si vos no tenés 40 años gastando esta última parte de la barra verde, si gastas mucho y todo está peor, pero no está no peor, es bueno, no está peor. Tenemos que terminar este bloque, lamentablemente. No quiero irme o no quiero dejarlos ir a la manera sin hacerles una pregunta a ustedes dos, muy breve, por favor. Porque la oposición, los diarios de oposición están diciendo permanentemente algo que vos acabás de negar, ¿verdad? Que hay dos equipos de educación, ahí lo decían los dos legisladores que tenemos de este lado. Hay uno porque se fueron nosotros. Está bien. La pregunta que quiero hacer es, digámosle a la gente no sabe muchas veces exactamente a qué sectores pertenece cada uno de los actores políticos. Acá tenemos al MPP y ahí tenemos al Frente Libre Sereñi. Sí. Juan Pedro Mir es del Frente Libre Sereñi, Neto es del MPP. Contesten ustedes, digan algo. ¿Cuál es la razón por la cual se está diciendo con tanta insistencia que había dos visiones contrapuestas, dos equipos de educación que terminó en esto? La razón hay que preguntarle a los que escribieron eso. Yo lo que digo, a ver, la respuesta primero, voy a hacer un comentario concreto. Primer cosa, si hay diferencias no es por dos equipos de Concepciones, sino, y lo dijo Figueiras hoy, y lo dijo varias veces, y lo dijo Juan Pedro Mir, hay un tema de énfasis y de ejes de trabajo en la reforma, sobre todo de énfasis de ejecución.
Así lo hicieron los dos. Velocidad. Sí, de énfasis, de ritmo, de gestión en las decisiones a tomar, que son las del programa del Siempre Frente quiere ir Amplio. más lento. Espera un poquitito. Yo le voy a decir esto. Acá, Sabini, de la 609, y quien habla del FLS, algo tuvimos que ver en las propuestas del trabajo parlamentario en Cámara de Diputados, en las propuestas del Frente Amplio, en el presupuesto. Hay alianzas y acuerdos que a veces desde los medios de comunicación, no digo ustedes, parecen inesperados. Pero eso que pareció inesperado, llegamos a acuerdos que son los que entendemos nosotros, no los involucramos, que son los que tienen que ser parte de las decisiones de gobierno. Las decisiones de gobierno tienen que tener las fuerzas, en este caso el Frente Amplio, con mayor peso, asumiendo las responsabilidades. Y en este caso concreto, nosotros hablamos de énfasis en la gestión. Pero no de dos equipos. Y no de dos equipos. Es una cuestión de tiempo demostrarlo, como demostramos en la comisión investigadora cuando llevamos a Astori a hablar de la gestión de ANCAP. Quedó en evidencia que había otra línea económica que le decía ANCAP meta para adelante y la del ministro de Economía quedó relegada. Era obvio, lo dijimos 4 años y dijeron que no. Esto es una cuestión de tiempo. El rediseño que hizo Filgueira, yo voy a esperar si lo hacen esto, no lo va a hacer. Hoy hay un solo equipo, Sí, ya no hay duda, el otro no está, así que no hay duda. Ahora, lo que hay es un solo programa. Ayudemos a que Hay un hagan solo algo, programa. que hagan algo, no que los docentes digan no. Menos mal que reconocían que habíamos hecho algo. Porque Mano firme. Algo salgo. Espero su mano firme. Que hagan algo ahora para adelante. La semana que viene espero mano firme. Vamos a ver. Gracias a los 4 por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos. Enseguida venimos con Gerardo Caetano.